Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Estamos aquí para estudiar, meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a dirigirnos a esto ahora. Es el tiempo que nos corresponde, como ya decía nuestro hermano Jesús. Y el tema ahí está introducido, hermanos, amigos, conforme al modelo. Dice el texto de Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El texto, hermanos, apunta a un momento en el Antiguo Testamento, mientras se erigía el tabernáculo, dice el pasaje. Pero el texto, hermanos, habla de otras cosas. Realmente no es el punto de Moisés y el tabernáculo, o algún momento en especial de la vida de este hombre en este tiempo. Como vamos a ver ahorita, se refiere a otras cosas. Pero el texto aquí, hermanos, nos llama la atención, nos invita a voltear la mirada hacia la forma en la que nosotros estamos pensando. Decía nuestro hermano Mario, que a veces por inmadurez nosotros todavía pensamos de otra manera, todavía no comprendemos muchas cosas, y pudiera ser ese sentido, ¿no? Pero el pasaje específicamente habla respecto al tabernáculo, ¿verdad? Como lo menciona, directamente, específicamente. Pero realmente, hermanos, la invitación otra vez es a mirar la forma en la que están construyendo, mirar la forma en la que se está construyendo la fe, mirar la forma en la que se está construyendo la adoración, la madurez de los cristianos, la madurez de la iglesia, en qué bases estamos construyendo, cómo estamos construyendo. Y aquí la frase es algo sencilla, pero creo que todos la podemos comprender. Hacer todo conforme al modelo que se le ha dado, hacer todo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hacer todo conforme al plan de Dios, hacer todo como de la manera que se le había mandado, que se le había ordenado hacer. En Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, dice lo siguiente, cuando habla de este, vamos a decir que de este santuario, de este tipo de cosas en el Antiguo Testamento. Éxodo 25, 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haré. Entonces, hermanos, amigos, ahí tenemos vamos a decir que la base o la referencia de por qué Hebreos 8:5 señala o utiliza esta frase. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Entonces, nosotros, en este tiempo, los cristianos, la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, tenemos que ver las escrituras de esta manera, como lo señala esta carta a los hebreos. Aquí, hermanos, el pensamiento es perfecto, es completo para que nosotros pongamos atención y que pensemos realmente en aquello que estamos haciendo en nuestra vida espiritual, aquello que estamos avanzando, aquello que estamos construyendo, aquello que estamos desarrollando, ¿verdad? Porque en algún momento, lo han dicho todos ya en los estudios también, en algún momento vamos a llegar a darle cuenta a Dios. Ya la hermana Blanca ahorita, esta persona que muere, que se va sin Dios, sin Cristo, o esa persona que se va, que se muere en Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es el mismo punto para nosotros. Estamos aquí ahora y nosotros tenemos que meditar en lo que hacemos diariamente en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra fe. Hebreos 8:5 señala, hermanos, el modelo del tabernáculo. Pero el contexto en el tema del tabernáculo, o de lo que está hablando el escritor a los hebreos, hermanos, es la introducción del nuevo pacto, es la introducción del Nuevo Testamento. En ese tiempo, hermanos, había una lucha
importante, una lucha tremenda entre los judíos y los gentiles. Ustedes recuerden eso, cómo el judaísmo, hermanos, intentaba llevar las leyes del Antiguo Testamento a la vida de la iglesia, a la vida de los cristianos y someterlos en todas las cosas. Y había muchas dudas todavía por la inmadurez, por la falta del conocimiento, por la falta de la revelación para ese tiempo, cuando se escribió la carta a los hebreos, y muchos de ellos estaban dudando, ¿verdad? Mucha parte de los cristianos estaban dudando y pensando, bueno, ¿será verdad? Debemos de seguir un camino nuevo, como lo están hablando los apóstoles, y esa era, vamos a decir, que la incógnita. Pero la carta a los hebreos, hermanos, es una carta que está dirigida con este propósito de señalar a Jesucristo, de sujetar a Cristo, de ponerlo al frente y de que el cristiano en este tiempo pues pudiera comprender realmente quién es Jesucristo. Están los primeros capítulos, 1, 2, 3, lo muestran ahí como superior en todos los sentidos, en todos los aspectos a la ley antigua y a todo, vamos a decir que a todo lo que componía la ley de Moisés y las promesas del antiguo pacto. La carta a los hebreos trata de demostrar o demuestra que Jesucristo tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso, hermanos, cuando llega a este punto, lo que se está tratando de dar a entender es que el viejo pacto es eliminado y el nuevo pacto empieza a mostrar, ¿verdad? Era difícil comprenderlo porque la revelación todavía no se completaba. La carta aparece un tiempo antes del libro del Apocalipsis, pero todavía faltaban recopilarlos, tenerlos todos juntos, la enseñanza del Nuevo Testamento y para poder llegar a tener un razonamiento como el que tenemos nosotros en este tiempo. Después de tener toda la Biblia completa, ¿verdad? Los 66 libros, incluyendo el Antiguo Testamento, incluyendo el Nuevo Testamento. Todos juntos. Ellos no lo tenían. Ellos no tenían la Biblia de esa manera como nosotros la leemos ahora. Pero aún así, hermanos, creo que es importante recordar que en ese tiempo eran razonamientos distintos, no eran otras iglesias, no eran otros grupos religiosos en el sentido como nosotros en nuestro tiempo, pero sí existían muchos razonamientos distintos, ¿verdad? Entre el propio judaísmo, ni entre los propios judíos se lograban poner de acuerdo. Igual y de la misma manera, nosotros luchamos hoy, hermanos, en este tiempo, entre nosotros mismos, entre los mismos miembros de la iglesia, entre los mismos predicadores, entre las corrientes, hermanos, como se le llama, entre las corrientes de un predicador, de otro predicador, y en distintos razonamientos, hermanos, que nos han sobrevenido en el transcurso de los años. Y aquí, hermanos, quiero en esta noche invitarlos a reflexionar, a tomar nuestra oración, el propósito correcto. Debemos buscarlo, hermanos, debemos de tenerlo para meditar en la palabra de Dios, en la forma correcta, y que de esta manera seamos enseñados por el Señor. Que seamos enseñados, que seamos instruidos conforme a su voluntad. Entonces, les invito, hermanos, de verdad, con una mente, con un corazón dispuesto. El propósito no es atacar a nadie, ni criticar a nadie, ni hacernos de un lado, ni hacernos del otro, sino simplemente, hermanos, a meditar, a estudiar aquello que está en la palabra de nuestro Dios y que debiera ser importante para nosotros. Entonces, conforme al modelo, es el título, hermanos, que estábamos poniendo aquí. El deber, hermanos, de nosotros es hacer todas las cosas conforme al modelo que se nos ha dado. Para nosotros ya no habrá excusa, hermanos, un día. Para nosotros no habrá excusa un día que lleguemos delante de Dios al juicio, para nosotros como maestros, para nosotros como creyentes, porque si seguimos una enseñanza errada, entonces también estamos perdidos juntamente con el maestro. Dice el Señor Jesucristo
¿Qué pasa, hermanos, si un ciego guiare a otro ciego? Ambos caen en el hoyo, ¿verdad? Bueno, hermanos, esa es la analogía en la que podemos utilizar ahora para nosotros. Si nosotros siguiéramos una enseñanza, un evangelio, algo diferente y que no estuviera en la palabra de nuestro Dios. Entonces, por eso la reflexión en esta noche. Vamos a leer, hermanos, en Romanos capítulo 6, verso 17, y voy a señalar tres cosas, tres puntos, hermanos. Miren, aquí va la idea, la propuesta para reflexionar. Tres puntos en los que vamos a reflexionar acerca de hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme al modelo que tenemos en el Nuevo Testamento. Punto número 1, una forma para la doctrina, es lo que vamos a leer primero. Punto número 2, una forma para la verdad. Y punto número 3, hermanos, forma y propósito de las cosas que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Entonces, es algo sencillo para poderlo evocar en nuestra mente, para poderlo imaginar. Es que yo no quiero, pues. Ya, perdone. Entonces, en ese sentido, hermanos, es el tema. Miren, Romanos capítulo 6, verso 17, dice lo siguiente, y es un texto que por lo regular la mayoría conocemos. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una forma para la doctrina, hermanos, es el punto que vamos a referirnos aquí. Entonces, ¿qué tenemos en este sentido, hermanos, en la palabra de Dios? Dios le puso una forma a las cosas. Es algo que es importante que nosotros recordemos hoy, que nosotros entendamos. A veces tenemos lenguaje literal, lenguaje figurado, simbólico, como queramos entenderlo. Pero a las cosas, a las enseñanzas, Dios les dio una forma. Cuando hablamos de la doctrina, entonces hablamos de que la doctrina tiene formas para que nosotros las entendamos, y ese es el lenguaje de Dios. Muchos de los comentaristas opinan, hermanos, que Jesucristo habló el lenguaje para nosotros, no habló el lenguaje para los ángeles, habló el lenguaje para nosotros. La revelación del Espíritu Santo es el idioma para nosotros, aquí, los que vivimos en la tierra. Jesucristo, hermanos, utilizó figuras o formas en las que nosotros pudiéramos entender, ¿verdad? Cuando compara a la iglesia como un reino, como una familia, como un cuerpo, por ejemplo, entonces se está hablando, hermanos, de figuras que nosotros entendemos en nuestra forma común de vivir, ¿verdad? Una viña como una parcela, es algo común, hermanos, en todo el mundo. Una casa, una familia, un pueblo, para figurar, hermanos, aquellas cosas que se nos dieron que trajeron a conocer la doctrina de Jesucristo. Entonces, pensemos en esto. Primero, hay una forma, hermanos, para la doctrina. Y aquí esto es lo que señala el apóstol Pablo a los romanos. Les dice, gracias a que ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios a que obedecieron aquella forma de doctrina a la cual se entregaron. En sentido general, hermanos, en sentido general, la Escritura, por ejemplo, el Nuevo Testamento, solamente, nos habla de la doctrina de Dios. Luego, hermanos, las Escrituras nos señalan ampliamente, por ejemplo, como en Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, y el verso 22 menciona la doctrina, hermanos, en un sentido. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escritos. Verso 27, aquí mismo, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? En el capítulo 4 y verso 2, aquí mismo, hermanos, de Marcos, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina.
capítulo 11, verso 18, de aquí mismo, que este libro, hermanos, de Marcos utiliza mucho esta palabra para referir a Jesucristo. Miren lo que dice 11, 18. Y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces, se refiere, hermanos, a la doctrina de Jesucristo, se refiere a la doctrina de Cristo, se refiere, hermanos, a, decía ahorita, en un sentido, a la doctrina de Dios, y aquí refiere, hermanos, a la doctrina de Cristo. En Hechos, capítulo 13, y el versículo 12, dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y segunda de Juan 1:9, que creo que la he citado constantemente, hermanos, si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cuál doctrina, hermanos? Bueno, son referencias a la doctrina de Cristo, son referencias a la doctrina del Señor. Entonces señalaba primero que refiere, hermanos, el Nuevo Testamento, en primera parte, a la doctrina de Dios. Cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, hermanos, estamos hablando de la enseñanza de Dios, estamos hablando de la doctrina de Dios, y así, esta es la frase que se utiliza en algunos pasajes. ¿Por qué de Dios, hermanos? Porque son las palabras que Cristo recibió de su Padre, las palabras que me diste, dice en su oración en el Evangelio de Juan: las palabras que me diste, te las he dado a ellos. Entonces, ese es el orden, hermanos, que tiene la doctrina de Dios. Es la doctrina de Cristo también. Y también, hermanos, hay otra palabra que leemos en Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 42, un texto que también los hermanos últimamente han estado leyendo constantemente al hablar de la iglesia. Dice Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí ahora, hermanos, refiere a la doctrina de los apóstoles. En el capítulo 5, verso 42, dice otra vez, es más o menos lo mismo. 5:42 de los Hechos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estas es, hermanos, las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de parte de los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la doctrina, hermanos? ¿Cuál es esa forma de doctrina? Bueno, es la doctrina de Dios, es la misma forma que tiene la doctrina de Cristo. Cristo no enseñó algo distinto al Padre. Los apóstoles, hermanos, tenían la misma doctrina porque la recibieron de Jesucristo. Los apóstoles, hermanos, no podían cambiar nada, no podían enseñar algo distinto. Por eso la venida del Espíritu Santo. Recuerden que Jesucristo les prometió la venida del Consolador, que los guiaría a toda la verdad. Recuerdo hace unos días, el hermano José, que estaba señalando ampliamente este punto, cuando habla de que serían guiados a toda la verdad. Los apóstoles, hermanos, recibieron toda la verdad, recibieron la palabra, toda la palabra que Cristo quería que recibieran, para que la escribiera. Y esto fue lo que hicieron. La doctrina de Dios es la doctrina de Cristo, es la doctrina de los apóstoles. Por ende, hermano, por lo tanto, esa misma forma de doctrina vino a ser la doctrina de la iglesia. La doctrina o enseñanza de la iglesia, aquella que recibieron los apóstoles de Cristo, del Padre, y que la impartieron a la iglesia, que la iglesia observaba, que la iglesia enseñaba, y que está registrada, hermanos, en el Nuevo Testamento. Por eso Hebreos 8:5, hermanos, señalaba esto. El cristiano, hermanos, ahora tiene que hacer todas las cosas conforme al modelo que se nos ha dado. Segunda de Tesalonicenses 2:5 dice, hermano, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sea por palabra o por carta nuestra.
Y aquí tenemos, hermanos, dos asuntos importantes que creo que hay que recordar también. Miren, cuando decía ahorita, hermanos, que la doctrina de los apóstoles es la misma doctrina de Cristo, estamos de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo. En un día, hermanos, le preguntábamos a las personas de las iglesias apostólicas que creen en el bautismo, solo Jesús, dicen, le mencionan ellos, solo en el nombre de Jesús. Nosotros, hermanos, creemos en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese grupo religioso, hermanos, los apostólicos, son conocidos de esa manera, practican un bautismo que solamente es en el nombre de Jesús. Y ellos encuentran algún razonamiento en el libro de los Hechos para llevar a cabo ese tipo de bautismo. Pero, hermanos, la pregunta es aquí, fíjense cuál es el razonamiento o el discernimiento, hermanos, que debemos de buscar en la palabra de Dios. El apóstol Pedro, que es el que utiliza, hermanos, las frases de bautícese en el nombre de Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pedro es el que utiliza esa frase, hermanos, como si solamente fuera en el nombre de Jesús. Pero no dice que solamente, ¿verdad? Lo estoy diciendo yo aquí ahorita para hacer la comparación. Si Pedro, hermanos, hubiera enseñado algo distinto, todos los demás apóstoles lo hubieran señalado, porque todos habían recibido el mismo mandato de Mateo 28, de que tenían que ir a llevar el evangelio, pero tenían que ir a predicar el mismo evangelio todos. Pedro, hermanos, no tenía derecho de hablar algo diferente. Él mismo lo dijo en 1 de Pedro capítulo 4, verso 11. Dice que no tenemos derecho de hablar, de ministrar nada diferente a lo que recibimos de Jesucristo. Por eso señaló este texto así. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Fíjense, la palabra conforme, conforma, es más o menos, hermanos, la misma palabra, conforme a las palabras de Dios, conforme a la autoridad que recibimos de parte de Dios. Es lo mismo que Cristo hizo. Las palabras que me diste, te las estoy entregando ahora a ti, para que tú las lleves, para que las escribas y las lleves a todo el mundo. El otro caso, hermanos, el otro caso al que nos referíamos ahorita, que dice aquí en 2 de Tesalonicenses, dice que debemos de estar firmes y retener la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esto, hermanos, lo escribió un apóstol, o de parte de un apóstol, si no lo hubiera escrito en su mano. Pero es el apóstol inspirado por el Espíritu Santo para dictar esta carta o para escribirla de mano propia, como quiera que sea. Pero si él hubiera estado en Tesalónica en ese momento al decir estas palabras, o les enviara una carta como así fue, es la misma regla, ¿no? Dice que se debe estar firmes, retener la doctrina que han aprendido de Pablo en este caso. ¿Cómo vino esa palabra? Dice, sea por palabra en persona o por carta nuestra, dice Pablo, y esto es lo que pasó con la segunda de Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, que fueron cartas enviadas a Tesalónica. Pero Pablo, hermanos, en otras ocasiones va a decir que está prohibido, hermanos, recibir palabras que no están escritas por revelación, que no están dichas por los apóstoles. Judas recomienda, hermanos, que sigamos las palabras de los apóstoles. Pedro dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todo, hermanos, está relacionado con los apóstoles, con aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, con aquellos que predicaron vivamente o por carta. Y dice Pablo, en otra parte, ustedes recuerdan esto, cuando dice, si nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo viniera y les enseñara algo diferente, ustedes no lo deberían de recibir. En contraposición, hermanos, a este punto, tenemos las doctrinas de demonios, las doctrinas de hombres, todo viento de doctrina, doctrinas diversas y extrañas, ¿verdad?
en contraposición a la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia. Hermanos, está las doctrinas de demonios, las doctrinas de los hombres, todo viento de doctrina que sea diferente o doctrinas diversas y extrañas que la misma carta a los hebreos señala. Entonces vamos a dejar este punto ahí, hermanos, y vamos al segundo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 5. Miren lo que dice el pasaje aquí. Es algo que les pido que pongan atención, hermanos, para tratar de entenderlo rápido. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Advierte aquí, hermanos, Pablo a Timoteo de la falsa piedad. Dice, negarán la eficacia de ellos, quien viven de acuerdo a esta falsa piedad. Dice, a esto se evita. Y en los versículos anteriores habla, hermanos, de cómo es el carácter de la falsa piedad en la vida de los hombres, que son traidores, que todos son infatuados, amadores de los deleites, etcétera. Ustedes pueden leer ahí los versículos anteriores. Pero aquí, hermanos, nos habla de una apariencia de piedad falsa. Apariencia, la palabra apariencia también, hermanos, tiene que ver con forma. La palabra forma. Y ahorita voy a extender el significado aquí, hermanos, de estas dos cosas. Apariencia es, aquí tiene que hablar con lo que tiene que ver con lo falso, lo irreal, aquello que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues para que recuerden eso, porque el punto anterior nos hablaba, hermanos, de una forma para la doctrina. Y aquí nos habla, hermanos, de una forma para la verdad. Una forma para la verdad. La doctrina, hermanos, tiene forma y la verdad tiene forma. Pero si no tenemos cuidado, no aprendemos a diferenciar entre lo correcto de lo incorrecto, entre lo real de lo irreal, entre lo verdadero y lo falso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Ir a las escrituras para ver si las cosas son así. Juan 17:17, hermanos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hermanos, tiene formas que Dios enseñó, que Jesucristo enseñó, que los apóstoles enseñaron, que la iglesia practicó y que la iglesia, hermanos, siguió enseñando. Que el Nuevo Testamento registra y que de esta manera, hermanos, nos han llegado generación tras generación. Miren, por ejemplo, Hechos 23:25, hermanos. Hechos 23:25 es un pasaje muy corto, pero miren lo que dice, hermanos, y aquí vamos a tratar de ver, de hacer notar el significado de esta palabra a la que nos referimos como forma. Hechos capítulo 23, verso 25 dice, y escribió una carta en estos términos. Les dije que era muy corto el pasaje, y así es. Escribió una carta en estos términos. Eso quiere decir, hermanos, una carta en esta forma, con estas palabras, en este modelo, como decía al principio, hermanos, conforme al modelo. Una palabra, hermanos, que se va a replicar una y otra vez, vamos a decir. Pero la palabra del griego, hermanos, la raíz de las palabras en el Nuevo Testamento, tupos o tipos, significa cuño, como golpeado, hermanos, como sello, cicatriz, tipo, modelo, ejemplo, forma. Y esta palabra, hermanos, la encontramos muchas veces a lo largo de la Biblia. La palabra de Dios para todos dice, en un texto, hermanos, que hemos leído anteriormente, dice, conforme a las Escrituras. Como dicen las Escrituras, como está escrito. Eso, hermanos, eso es la forma de doctrina o la forma de la verdad. Está algo, hermanos, que tiene una forma conforme
a las Escrituras, con la misma forma de las Escrituras, diría, hermano, con otra versión, con la forma de las Escrituras o a la manera de Dios, ¿verdad? Esto es algo muy fácil de entender. Cuando hablamos de acuñar, hermanos, de puño, de acuñar, es como una marca, dice aquí la palabra, significado de las palabras en griego, hermanos, dice que es como un golpe, hermanos, que al repetirlo una y otra debe ser exacto, debe ser de la misma manera, de la misma forma, del mismo tamaño, de las mismas medidas. Que si la palabra hace 2000 años, sembrada en el corazón de una persona, produjo cristianos, en el año 300 producía cristianos, era la misma semilla. En el año 900 producía cristianos, en el año 1500 producía cristianos, en el año 2025 en Morelos produce cristianos porque es la misma semilla. Esto, hermanos, esto es la misma forma de la verdad de Dios, cuando la verdad de Dios va en la forma como está escrito, conforme a las Escrituras. Entonces, esos son los dos puntos, hermanos, principales. Una forma para la doctrina y una forma para la verdad. Que son dos asuntos, hermanos, que comprende un camino largo, hermanos, en la enseñanza y la práctica de la obediencia a los mandamientos de Dios en la vida cristiana. Ahora, el último punto, hermanos, lo quiero relacionar con algunas de las cosas que creemos que practicamos. Y aquí, hermanos, los invito a reflexionar un poquito para que pensemos en quiénes somos y qué estamos haciendo. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué creemos? ¿Qué practicamos? ¿Qué enseñamos? ¿A dónde vamos? Y el punto número 3, hermanos, tiene que ver con forma y propósito. Una doctrina, la verdad tiene forma, hermanos, pero tiene propósito, ¿verdad? En medio de la forma está el propósito. Por ejemplo, vamos a tratar de comprender esto, hermanos, en Hechos 19. Hechos, capítulo 19, los versículos del 1 al 5, hermanos. Es un ejemplo ya clásico, hermanos, que estudiamos, que platicamos y que hemos mencionado muchas veces. Y miren lo que dice. Hechos 19, 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿A qué me refiero, hermanos, con forma y propósito en este punto, en este tema, en este versículo? Miren, el bautismo tiene forma y tiene propósito. El bautismo es una verdad. El bautismo es una doctrina. Entonces, en forma, tiene la misma enseñanza, hermanos, la misma aplicación, bautismo, en el caso de Juan el Bautista y en el caso de los bautismos mandados por Jesucristo, obedecidos por los apóstoles en adelante. El bautismo que nosotros hemos recibido ahora. En forma, hermanos, se refiere a que el cuerpo es sumergido completamente en agua. Donde sea, hermanos, solamente tiene que ser agua. En un río, en un lago, en un bautisterio, como le llaman los hermanos, en un lugar donde hay agua suficiente para sepultar el cuerpo, para sumergirlo por completo. Bueno, los discípulos de Juan, aquí en Hechos 19, habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero ¿saben por qué los bautizaron? Los bautiza Pablo otra vez, como podríamos decirle, hermano. Porque el propósito no se había cumplido en este bautismo. Les dice Pablo, recibieron el bautismo
¿Recibieron el Espíritu Santo? Dicen ellos, no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces él les pregunta, ¿en qué bautismo se han bautizado? En el bautismo de Juan. Ya, bueno, el bautismo de Juan ya no está vigente. El bautismo de Juan ya no es para nuestro tiempo. El bautismo de Juan estaba como correcto en cuanto a la forma, pero no para el propósito. Entonces, hermanos, si usted practica una doctrina, practica una verdad, pudiera ser que se estuviera practicando a medias. Pudiera ser, hermanos, que estemos solamente tomando una parte que recibimos de alguien y otra parte que no aprendimos, se nos quedó allí perdida, como en este caso. Por eso, estos discípulos se tuvieron que bautizar. Ellos no habían sido bautizados. Dicen que estaban bautizados, pero no estaban bautizados para el propósito correcto. ¿Cuáles eran los propósitos correctos, hermanos, ahora? El perdón de los pecados, Hechos 2:38, Primera de Pedro 3:21 para ser salvo, Hechos 22:16 para ser lavados los pecados, para recibir el Espíritu Santo, para una lista grande, hermano, para una lista grande de propósitos que están detrás del bautismo. En forma estaban sumergidos en agua, pero no en propósito. Por eso es importante que usted analice su bautismo y vea qué es lo que le hicieron, para qué lo bautizaron. Porque pudiera ser, hermanos, como en muchos grupos religiosos, que esto está ocurriendo. Otro caso, hermanos, lo encontramos en la Cena del Señor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Corintios, hermanos, hablan de la Cena del Señor y nos indican, hermanos, los propósitos y la forma. En Primera de Corintios 11:23 al 25, hermanos, pasaje solamente como ejemplo, dice Pablo aquí, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y nos dio gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, fíjense lo que hace Pablo, ¿no? Aquí. Pablo hace lo mismo que dice Hebreos 8:5. Hagan todas las cosas conforme al modelo que hemos recibido. ¿Qué hizo Pablo en el bautismo de estos que encontró allí en Éfeso? Bueno, dice que él tiene que bautizar conforme al modelo que recibió de parte del Señor. Y es lo mismo que dice aquí, yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Miren, este tiempo, hermanos, en la iglesia, hermanos, escuchamos de muchas cosas distintas, diferentes. No es lo mismo, no es la misma forma. Aquí, hermanos, está el modelo. Un pan, tomó un pan. ¿Había más panes? Sí, hermanos, había más panes en la mesa. Tomó una copa. ¿Había más copas en la mesa? Sí, hermanos, había más copas en la mesa. Lo que hizo el Señor, hermano, en esta noche, es que Él tomó un pan solamente. Tomó una copa solamente. La copa contenía jugo de uva o fruto de la vid. Pero eso, hermano, es lo que el Señor hizo exactamente la noche que fue entregada, dice Pablo. El matrimonio, la familia, la crianza, hermano, el divorcio, el nuevo casamiento, todos son temas, hermano, que tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos una forma, tenemos un modelo, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos tiene ahí las reglas para el bautismo, para la Cena del Señor, para la familia, para el matrimonio, para todas las cosas, hermanos, de esta vida. Las asambleas de la iglesia, hermanos, por ejemplo, la mayoría de los grupos religiosos de nuestro tiempo acostumbran a separar los niños, los jóvenes y los adultos para la enseñanza. Algunos les llaman clases bíblicas, escuelita dominical en esta etapa del año. Es
escuchado mucho de esto, hermanos. Lo cierto es que este método, hermanos, de dividir la asamblea no es parte del modelo dado por Cristo. Esta forma, usted no la encuentra en el Nuevo Testamento. La división de clases por edades, hermanos, en el Nuevo Testamento no existe. No existe, hermanos, la enseñanza impartida aparte para hombres, aparte para mujeres o aparte para niños. La enseñanza, hermanos, la forma, el modelo que tenemos en el Nuevo Testamento es el mismo modelo, hermanos, que estaba en el Antiguo Testamento. Se enseñaba, hermanos, a toda la congregación. Es el mismo método que utilizó Jesucristo durante 3 años y medio en toda su tierra. Es el mismo método, es la misma forma que los apóstoles utilizan para enseñar la iglesia. A partir, hermanos, de Hechos 2, cuando está inicia. Y de todo el Nuevo Testamento, hermanos, es el testimonio de él. La adoración, hermanos, la adoración no es como la observan las denominaciones. Y aquí, hermanos, hay que ser francos, hay que ser sinceros, que las formas, el modelo, la forma o modelo para la adoración a Dios cambió de un tiempo a otro, ¿verdad? Había ciertas reglas, cierta forma en el tiempo del altar, cuando se adoraba a Dios en este pequeño altar. Luego vino otra cosa que es la que leíamos, hermanos, en Hebreos 8:5, el tabernáculo. Luego después hubo algo diferente, hermanos, el templo. Después vino la sinagoga. Y todos estos tiempos son distintos en las formas de la adoración. El modelo de un tiempo a otro era diferente. Por eso, hermano, es como inaudito en este tiempo de que la iglesia adopte cualquier forma así nada más y no piense, no se preocupe, y solamente porque alguien inteligente, alguien muy sabio que yo conocí un tiempo me enseñó estas formas de adoración. Pero la adoración, hermanos, la adoración, la forma de adorar, el modelo para adorar, hermanos, lo tenemos en el Nuevo Testamento de la manera que Cristo lo enseñó, de la manera que los apóstoles lo enseñaron, de la manera que la iglesia lo hizo y de la manera que está registrada en el Nuevo Testamento. Otro de los asuntos, hermanos, difíciles también de entender en este tiempo, hermanos, es la organización de la iglesia. Tenemos forma y tenemos propósito para cada uno de estos puntos. Por ejemplo, hermanos, en cuanto a la organización, la forma que Dios les dio, hermanos, que Jesucristo estableció, eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, el gobierno de la iglesia. Pero en nuestro tiempo, hermanos, lamentablemente, miramos mucha gente que no está en ninguno de estos oficios, pero que dirigen la iglesia, que gobiernan la iglesia, que controlan la iglesia. Por lo menos, hermanos, en el mundo latino podemos verlo o escucharlo o leerlo, hermanos, por muchos o por todos lados. Entonces, hacer las cosas, hermanos, conforme al modelo que tenemos en el Nuevo Testamento es un deber, es una responsabilidad, es una necesidad, hermanos. Es esencial para la salvación. Porque si nosotros no seguimos el camino correcto, un día en la presencia del Señor vamos a escuchar las palabras, hermanos, de Jesucristo diciendo, ¿por qué hicieron eso? ¿Quién eres tú? Yo no te conozco, ¿verdad? Muchos en aquel tiempo dirán, hicimos esto, hicimos aquello. Mateo capítulo 7 dice, hermanos, hicimos esto, hicimos aquello, pero yo no te mandé eso, yo no te pedí eso. La forma de las palabras, hermanos, la forma de las palabras las tenemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Hermanos, es una lectura, es un ruego. Les animamos a considerar, hermanos, esta lectura y a comprometernos más, hermanos, en el estudio de la Biblia, en el estudio en el que podamos afirmar, confirmar y demostrar, hermanos, que las enseñanzas que creemos y practicamos son las que tenemos exactamente, hermanos, conforme al modelo que se nos ha dado
en la palabra.